Dios les bendiga, amados hermanos, aquí desde el hospital. Estoy con mi esposa Ruth, que anda recuperándose, y mi niña que acaba de nacer, y se las quiero enseñar para los que no están aquí. La Ruth está aquí. Dios les bendiga. Ahí. Hola, Dios les bendiga. Sigan orando por ella, se está recuperando y mañana le van a hacer otro procedure. Le van a sacar unas piedritas que andan ahí, pero con el favor de Dios todo va a ir bien, y siempre se siente la fortaleza de la oración de la comunidad cristiana. Entonces, pero aquí les presento, no se ve mucho, pero puse mi lámpara a ver si la pueden ver. Aquí está la bella. No lo voy a molestar porque está durmiendo, y si empieza a llorar me voy a tener que levantar y lo voy a agarrar rapidito para darse la mami. Y ahorita la iglesia andan campando, alegres todos. Queríamos ir, pero no nos tocó. Se vino la niña. Entonces, ahora va a ser vamos a ir al grano, vamos a ir al mensaje. Pero primero, ahí donde estás, pido oraciones, y que ahí, donde estés, vamos a unirnos en espíritu y en verdad. Amén. Padre Santo, tú eres bueno, y te doy gracias porque estás en medio de nosotros, donde 2 o 3 se congregan. Tú estás. Estoy aquí con mi esposa, mi hija. Te pido, Espíritu Santo, que tú estés en medio de nosotros, que tú nos continúes edificando, Padre. Es el deseo de mi corazón, el deseo que mi esposa esté bien en salud, y mi hija, Padre, que sea tu voluntad siempre, que estemos bien seguros en tus manos, que sea tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el tema de este mes hemos estado marcando oración. Es la palabra clave. Este mes la región suroeste, pero no nomás nosotros, sino toda la iglesia de Dios a nivel nacional, creo mundial, pero estamos orando, estamos pidiendo a Dios que Él esté en medio de nosotros. Y el obispo Santana puso un flyer, pero el versículo dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y bueno, ahora están atendiendo a mi esposa. Take good care of yourself and best of luck tomorrow, okay? Oh my gosh, Thank you so much. I'll be back to do assessments, but if you need me before that, call me, okay? All right, thank you. Thank you, guys. Está segunda de Crónicas 7:14. El tema, hermanos, es hablemos con Él. Hablemos con Él. Y este tema nació simplemente de, bueno, siendo franco, para jóvenes que quizás no entiendan lo que es orar. Es atacada esa palabra hoy, en un tiempo de muchas filosofías que tenemos hoy. Pero mira, el título hoy es: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad. Y hermanos, todo esto está basado en Mateo 6, los versículos donde Jesús nos enseñó a orar. Y te lo leo en breve. La semana pasada fue Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta semana hoy enfocaré que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Luego dijo: danos hoy el alimento
que necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y bueno, siendo que ese es el pasaje, el tema clave, hay dos palabras que resuenan, que vamos a lidiar hoy. Ya mencioné, que tu reino venga pronto y que se cumpla tu voluntad. Su reino, su voluntad. Su reino, su voluntad. Todo esto voy a hacer nomás 3 puntos. Su reino y su voluntad. Son palabras que yo creo que Jesús muy intencionalmente las puso en el corazón de los discípulos. Las puso de tal manera que lo escribió Mateo tan elocuente para que nosotros no se nos olvide cómo Jesús nos enseña a orar. Y 3 puntos quiero hacer nomás con este versículo. Padre, que tu reino venga y que se cumpla que no falte eso en tu oración. Pero vamos a desglosar esto un poquito nada más. Primero, ¿qué es pedir que se haga la voluntad de Dios? Y para ser franco, está estornudándome, niña. Para ser franco, es locura. Es locura para el mundo. Y quiero empezar ahí. ¿Qué es pedir que se haga la voluntad de Dios? Y quiero nomás compartir. Un predicador dijo, y lo tengo, bueno, se llama Paul Washer, pero dijo, we live between 2 great days, the day of Christ, the day Christ hung before men, and the day all men will kneel before Christ. Bueno, vivimos entre 2 días importantes. Cuando Cristo vino, Él cumplió su misión. Murió en la cruz por nosotros, para que nosotros ahora tengamos un camino, entrada, donde no había. 2, viene el día, aquel día que Jesús refería mucho, en aquel día, el día del juicio de Dios, cuando Cristo regresa. Entonces, todo cristiano que entiende lo que acabo de decir, no es locura cuando decimos, venga tu reino, que se haga tu voluntad. Es un gozo declararlo, porque sabemos que la justicia de Dios es más que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Con eso en mente, o es cierto o es falso. For those, y ahora aquí lo escribí en inglés, disculpen, pero lo voy a ir traduciendo. Those who pray and ask for his will be done. Todos aquellos que oran y piden que su voluntad se cumpla. They either truly know God or are crazy. O verdaderamente conocen a Dios o están locos. ¿Por qué? Because if you read the Gospels, if you've read the Gospels, then you understand that this is his will, and that it's not for us to have a pretty pampered life when others suffer. Todos los que hemos leído los evangelios, si los has leído, entendemos que la voluntad de Dios es rescatar el mundo, no que vivamos una vida bien a gusto nosotros mientras otros sufren y sufren. Es por eso yo creo que Pablo se desesperaba cuando predicaba, porque Pablo tenía una desesperación que el mundo fuera salvo, como los apóstoles, todos los discípulos de Jesús, desesperados que el mundo escuchara la palabra de Jesús, las palabras de Jesús, el Salvador. Permíteme agarrar a la niña porque ya se despertó. Ya se despertó. ¿Dile sal? Yes, thank you. Ahora, como mencioné, no es para que tengamos una vida muy tan agradable que se nos
tengamos todo nosotros mientras otros no tienen nada. La justicia de Dios es perfecta. Viene pronto. Y hay que pensar esto por un momento, si quieres pensar conmigo. Que Jesús fue el que predicaba. Jesus said his kingdom is near and justice will be done once and for all. Si él fue el que lo predicaba, sus discípulos miraron todo. Fueron testigos. Nosotros ahora somos testigos, pero por el Espíritu Santo. Es algo que, si falta en tu oración, está bien. No es algo que Dios anda breathing down your neck ahí con un rayo listo para soltar. No, sino simplemente Jesús lo incorporó para que la comunidad de nosotros, tú y yo, cristianos, recordemos que Él viene pronto. Ahora, tú tienes que hacer esta decisión, determinación, o quizás ya la hiciste, si es cierto o no es cierto. Entonces, vivimos en un día, hay 2 días, entre 2 días. Vivimos en medio de 2 días, cuando Cristo vino y Cristo regresará. Te toque el regreso o no te toque, esta vida que Dios ha otorgado, te ha dado, está entre medio de estos 2 días. Y eso es lo primero que quiero simplemente establecer. ¿Qué es pedir que se haga la voluntad de Dios? ¿Qué es? Y si te das cuenta, menciono otra vez leyendo los evangelios, es muy sencillo. Es que el día de Dios viene. Cristo Jesús resucitó, no está muerto. No está muerto. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sí afectamos nosotros con nuestras decisiones. Dios nos dio decisión, pero Él también tiene su voluntad. Y Él, cuando te escogió y te empieza a enseñar, a iluminar por medio de su palabra, el Espíritu Santo, te empiezas a dar cuenta de lo que importa. Es una pregunta que le hice en una clase de domingo una vez. ¿Qué le pides a Dios tú cuando oras? Si le pides el carro más rápido, le pides más dinero que X, una compañía tan así, está bien tener ambición. Pero cuando le pides a Dios, como que no van estas 2 cosas juntas. Dios sabe lo que necesitas. Todo lo demás que es añadidura está bien. Salomón tuvo mucha añadidura, pero Salomón, cuando pidió, esto fue lo que les mencioné, cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, él dijo, quiero sabiduría, entendimiento para poder lidiar con tu pueblo. Fue lo que pidió Salomón, y Dios se lo concedió y más, porque fue el rey más abundante conforme a la historia. Mira, segundo, ¿te interesa conocer la voluntad de Dios? Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Te interesa conocer la voluntad de Dios? Es algo que me pregunto yo a mí mismo. Hago muchos planes, pero constantemente ando meditando su palabra, lo que Él ya ha escrito y lo que ha puesto en mi corazón, y lo puedo meditar. ¿Qué es? ¿Te interesa conocer la voluntad de Dios? Y hay una analogía simple y sencilla. Hay hijos que honran y aman a sus padres, y esos hijos conocen su voluntad. Es lógico. También hay hijos que no honran a sus padres. Ni les importa conocer su voluntad, ni tampoco conocerlos a ellos, peor. Esto es lógico. De la misma manera, hay quienes buscan conocer la voluntad de Dios porque le creen a Él. Lo honran y le aman. Lo honran y le aman. Miren, en Romanos 12 Pablo dijo algo interesante conforme los que buscan la voluntad de Dios.
Por eso dije, el número 2 es, ¿te interesa conocer la voluntad de Dios? Mira cómo podemos más o menos saber si sí o si no. Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, Hi, Ruth. la cual es buena, agradable y perfecta. Can I go ahead and check your vital signs? Y con eso en mente, si hay algo que nos deja You Dios, have your hip lock, huh? hasta la gente que rechaza a Dios admite que las costumbres, si hay algo que nos aleja de Dios, hasta la gente que rechaza a Dios y admite que las costumbres de este mundo, de generación a generación, se van pudriendo. No cabe duda en esto. Entonces, lo voy a leer una vez más. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Eso implica tu manera, tu forma de ver a Dios y tu propia relación con Dios. Entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Ok? Tercero, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y aquí termino. Si Dios es amor, implica que su voluntad es amor. Si su voluntad es amor, esto implica que Él debe intervenir y hacer justicia. Al meditar esto nos damos cuenta que Jesús, al enseñarnos cómo orar, nos deja en claro que Dios está presente en todo, porque Él es amor. Nos deja en claro que su reino hará justicia, porque Él es amor. Nos deja en claro, que su voluntad es amor, mas nosotros hemos en muchos aspectos despedazado esta noción. Desde que Él empezó a predicar, recordemos algo. ¿Qué fue lo que Él decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Esta es la parte exclusiva que solo sus hijos entienden. Solo sus hijos entienden esta parte. Está en Juan 8:31 al 32. Si no me crees, por ejemplo, Jesús habló de la verdad en este contexto. Dijo, se volteó a algunos que habían creído en Él y les dijo, solamente los que hacen la voluntad de mi Padre verdaderamente son mis discípulos. Ellos conocerán la verdad. Ellos conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres. Cuando Jesús predica que su reino está cerca, vuelvo a decirte esto de cuál es la voluntad de Dios. Su voluntad es amor. Entonces cuando Él dice que su reino venga, no está, muchos les gusta hablar el Armagedón va a venir, el infierno y todo eso. No, eso va a ser lo juzgado. Pero Él viene a empujar afuera todo lo que no encaja con el amor verdadero para establecer su reino. No puede haber dos reinos y su reino no está dividido. Entonces, recordando acerca de la voluntad de Dios, que son dos en uno, Esta enseñanza son dos en uno. Su reino venga pronto, que se cumpla su voluntad. Esto de su voluntad, fue Jesús quien nos enseñó a orar, que venga su reino y que se cumpla su voluntad. Por ejemplo, en Getsemaní nos demostró que la voluntad de Dios es más importante que nuestro momento. Jesús estaba a punto de ser crucificado cuando Él oró en Getsemaní. En mi propia experiencia, yo recuerdo que oraba, y porque me acuerdo que leí en la Biblia, también en Génesis, que lo máximo que Dios permite son 120 años. Y me acuerdo que dije, Dios, quiero tener 120 años, wow. Y simplemente es emocionante pensar cómo será el mundo 120 años. Si Cristo no viene. Y fue cuando en esa oración chistosa, yo diría,
te suene, pero para mí era una interacción suave. Pero en esa interacción Dios me dijo, tú quieres 120 años, pero que a gusto tú y que tu prójimo que está sufriendo, que del niño que sufre, que de la niña que sufre, que de todo el abuso que existe, que de las guerras que están matando a tanto inocente, tanto mártir que está siendo matado en el nombre por el nombre de Jesús. Y tú quieres 120 años. Me cambió mi perspectiva y entendí esta parte de la Biblia cuando dice que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad, porque mi voluntad es egocéntrica, pero la voluntad de Dios es salvar el mundo. Que no se nos olvide, la voluntad de Dios es salvar el mundo. Este es el último versículo que les dejo meditar. La parábola de la oveja perdida está en Mateo capítulo 18, versículos 12, 13 y 14. Y no lo voy a leer todo, voy a leer el 14 para terminar y ponerle pausa a este corto mensaje. Dice así: de la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeños perezca. Otra vez. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeños perezca. Eso fue lo que dijo Jesús en esta parábola. Y en la parábola de la oveja perdida, habían 100, se perdió una. Y el pastor fue a buscar la perdida. Entonces, si su voluntad es salvar el mundo, cuando Jesús nos enseñó a orar, este es el mes de oración, Este es el mes de oración que en la iglesia nos estamos juntando, uniendo en corazón, espíritu y en verdad, a orar por lo que sucede en nuestra nación, en las situaciones políticas, en la situación familiares, en la situación de las costumbres de nuestra nación. Menciono otra vez, es la intención de Dios salvar el mundo. Envió a Jesucristo para enseñarnos. Y Jesús nos enseñó, venga tu reino pronto, venga ya tu reino. Y que se cumpla tu voluntad como es en el cielo, aquí también en la tierra. Como dije, muy rápido aprendí ese momento. Pidiendo 120 años. Ay, que suave fuera 120 años. Porque Dios, tú eres el dador de vida. Tú me los puedes dar si tú quieres. Pero son 120 años de sufrimiento. Porque ¿qué si Jesús? ¿Qué si Dios decide que mañana es el último día? Y yo digo, pero yo quiero 120 años. No cuadra eso. Es mejor pedir su voluntad. Es mejor pedir que su reino venga. Porque eso nos da a entender que el sufrimiento de esta tierra va a ser cortado. Y bueno, les amo, hermanos. Como dije, el mensaje de hoy fue breve. No estoy en mi casa, pero aquí estoy con mi esposa, con la niña recién nacida. Pero el mensaje no quería... Estaba hablando con la Ruth y me dijo, no, hazlo aquí. Y aquí lo hacemos y aquí lo hice. Pero los tres, ¿qué es pedir que se haga su voluntad? ¿Qué es pedir? Que se haga su voluntad. Y es cuando les menciono, vivimos entre dos días importantes. Cuando Cristo cumplió y cuando Cristo va a regresar. Y si Cristo va a regresar, yo lo creo, pero tú tienes que tomar esa decisión si en Él vas a poner tu fe también. Él ya dijo, voy a regresar. ¿Y qué es? Es una pregunta buena. ¿Qué es pedir que se haga su voluntad? Bueno, pedir que se haga su voluntad, que venga su reino, que Él venga. Y que se cumpla su voluntad, porque su voluntad siempre es mejor que lo que nosotros queramos plantar. La historia no los comprueba. Segundo, ¿te interesa conocer la voluntad de Dios? Porque las conductas de este mundo nos jalan. Las costumbres de este mundo nos jalan.
Pero Dios quiere transformar tu mente si le dejas, si hablas con Él, hablemos con Él. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero te tienen que interesar. Si no te interesa, pues está como lo que mencioné, el hijo que no honra a su padre y a su madre, ni los conoce, ni le importa la voluntad de los padres. Pero los hijos que son sensatos o honorables, por lo general, siempre se observa una dinámica sana entre los padres y el hijo. Y el hijo conoce la voluntad de los padres, y los hijos conocen la voluntad del hijo, crecieron juntos. Es bonito ver eso. Yo deseo eso en mi familia. Entonces, lo último fue, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios es amor. Cuando su reino venga va a ser un reino de amor. Entonces no estamos pidiendo nada fuera de orden cuando oramos que su reino venga. Estamos pidiendo que se limpie esta tierra de la injusticia que hemos puesto. Y Jesús fue quien nos enseñó cómo orar por su voluntad en Getsemaní. Dijo, Padre, si es posible que esta copa pase de mí. Él no quería sufrir. Pero dijo, pero que no sea como yo quiero, sino que se cumpla tu voluntad. Si Cristo no hubiese muerto, pues aquí estuviéramos todavía pelando naranjas. Dios te bendiga, te amo, hermano. Pide la voluntad de Dios, que su reino venga. Y es una bendición para tu vida, cómo oras y cómo meditas y cómo hablas con Él. Aprendes a pedir, es más, para que no andes pidiendo cosas que ni al caso. Aprendes a conocerlo cuando pides su voluntad y su reino. Les amo, el amor de Cristo, y nos vemos muy pronto. Dios les bendiga.